sea en el medio en el cual tú te vas a glorificar, Señor, y que la palabra que has puesto en mi corazón pueda ser hablada, pueda ser depositada en el corazón de cada hermano, cada hermana que me está escuchando, y que tu Espíritu Santo obre y ministre sus vidas, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Amén. Amén. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuánto cuesta el saber callar? O sea, dicen de broma, de chiste, que en el cielo las mujeres van a aprender a callar porque aquí no se callan, dice. ¿Cuánto cuesta? Digo esto porque Dios me lleva a hablar algo al respecto. Yo quiero que vayamos a Job capítulo 33, versículo 31 al 33. El libro de Job capítulo 33. ¿Mande? Dependiendo. Me acordé que cuando de una mujer que conocemos con mi esposa, que cuando está molesta, si le responden se enoja más, si se callan se enoja más. Y no me ignores, hazme caso. No sé si alguien de aquí le haga así, ¿no? Pero ya los hijos no saben si responder o no responder, mirarlo o no mirarla. ¿Y por qué no me responde? ¿Y por qué no me miras? Mírame a los ojos. Bueno, Job capítulo 33, versículo 31, 32 y 33. Por lo tanto, quiero leerlo y ustedes me van a acompañar con su oído, van a estar leyendo su Biblia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Escucha, Job, vuelvo a leer, escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Quise leerlo para hacer las pausas como está y poder comprender, poder llevar a nuestra mente el entendimiento. La importancia de estas pausas: dice, escucha, Job, y óyeme, calla, y yo hablaré. Versículo 32 dice, si tienes razones, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. Versículo 33. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántas veces la lectura hace hincapié en callar? Y si tiene algo que decir, que lo justifique, que hable. Porque Dios le dice a Job, yo te quiero justificar, pero si tus razones, si lo que tú vas a hablar te justifica, háblalo. Si lo que tú vas a hablar no va a ser para tu beneficio, mejor que cállalo. Por eso les dije hace un rato, ¿cuánto cuesta? Me puse a pensar un buen rato en esto, porque yo sé que no es fácil cuando mi razón, mi pensamiento me está diciendo que algo no está bien. Es como, voy a poner un ejemplo, como ver a mi hijo en las vías del tren, y que el tren viene a una distancia, viene a una velocidad, y por el ruido mi hijo no me oye. ¿Hay posibilidad de que el tren le dé la vuelta y esquive a mi hijo? Él viene sobre las vías, no puede salirse, menos por la velocidad, porque aunque un tren venga despacio, el peso del tren, las miles de toneladas que pesa, frenarse no es fácil. No es fácil que una bicicleta vaya a 30 kilómetros por hora y se frene, no es problema eso. No es igual que se frene un carro a 30 kilómetros por hora y logre nada más darle un llegue a una persona. Pero que un tren vaya a 30 kilómetros por hora y se frene, no es fácil. Y a veces nuestros pensamientos, nuestras razones son como el tren.
que aunque sabemos que debemos esperar en Dios, aunque sabemos que Dios tiene la última palabra, aunque sabemos que ya depositamos el problema en Dios, ya confiamos en Dios, ya hablamos con Dios, ya le pedimos a Dios, nuestra mente es como el tren, difícil, ¿de qué? De callar. Por eso fui a este diálogo. ¿Cómo sería el diálogo de Dios contigo? Una versión mexicana. Volvamos a ver y trata de personalizar. ¿Cómo te lo diría Dios a ti? Digo, en forma de cómo tú mismo hablas o cómo te expresas. ¿Cómo le dirías si fueras tú y tu hijo, tú y tu hija? ¿Cómo le dirías esto? Ya cállate, chamaco. ¿Mande? Clásica mamá mexicana. Por eso digo, las razones en nuestra mente son como ese tren que aunque va despacio, pero es difícil poder frenar. Si yo ya pedí a Dios, ya confié en Dios, ya deposité mi petición y he decidido esperar en Dios, ¿qué me resta? ¿Qué puedo hacer? Por eso es que después de Job, quiero que vayamos a otro libro y poder comprender esto. Y me refiero a la historia de Josué. Cuando Josué está tomando su primer conquista, ¿cuál fue su primer conquista? Jericó. Cuando Josué está para tomar Jericó, si ustedes se ponen a analizar desde el primer capítulo, segundo capítulo y van buscando, Dios empezó a guardar secretos con Josué. Dios preparó cosas que Josué, que Israel no sabía. Y Dios solamente le fue pidiendo algo a Josué y Josué tenía que saber callar. No era como Moisés, que Moisés se ponía a platicar con Dios y Dios le daba explicaciones. Mira, te vas a regresar, va a pasar esto, Israel se va a poner rebelde. Dios fue muy claro con Moisés, pero con Josué Dios fue callado. Dios pidió lo mismo de Josué. Dios no le dio detalles a Josué de todo. Mira, va a pasar esto, fulano va a agarrar del anatema, no te preocupes. No, con Moisés sí fue así, pero con Josué fue diferente. ¿Sí me estoy explicando? Y ahí es donde nos cuesta callar nuestras razones. Yo creo que cuando Josué sabía que se iba a enfrentar a la primera ciudad, que es Jericó, yo creo que él ya estaba haciendo estrategia en su mente, cómo entrar por el lado derecho, lado izquierdo, cuántos soldados, cuántas espadas, cuántas lanzas, cuántos a caballo. Yo creo que estaba haciendo un plan de guerra, pero Dios le tenía un secreto a Josué. Yo quiero que empecemos a analizar, porque la toma de Jericó no fue la más común, ni de lo más ordinario. No fue con pelea como otras ciudades. No fue con enfrentamientos como otras ciudades. El éxito de esa batalla está respaldada por el grado del silencio de Josué. Y no tan solo de Josué, sino también de los israelitas que supieron callar. Vamos al capítulo 2, versículo 8 de Josué. Y quiero que empecemos a analizar cómo se empieza a desarrollar la conquista, el éxito. Yo creo que si esto fuera una película, sería de lo más espectacular, de lo más vendido en películas, de las más ventas que cualquier película haya vendido. Capítulo 2, versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Antes que ellos la comiesen, ella subió al terrado y les dijo: Sí. Ella sube. ¿De quién está hablando ahí? Rahab. Gracias a Dios que en la mayoría de historias de éxito tiene que haber una mujer. Los milagros más sorprendentes, la mayoría de milagros más sorprendentes están relacionados, ¿mande? A la mujer. Gloria a Dios. Versículo 9. Ya ella sube, está con ellos porque los había escondido. ¿Qué dice el versículo 9? Sé que Jehová os ha dado esta tierra
porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. A ver, hagamos una pausa. Vean cómo la mujer expresa. ¿Lo sabía Josué? No. ¿Lo sabían los espías? No. Por eso dije, Dios empezó a actuar en secreto. Y fíjense cómo esta mujer empieza a describir a detalle el temor que había caído sobre ellos. Y con eso esta mujer reconoce que Dios estaba con Israel, con Josué, porque va describiendo, siga leyendo. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. El temor cayó, los moradores han desmayado por causa de ustedes. ¿Qué dice el versículo 10 y el 11? Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quitado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Quiero que lo veas desde la actualidad. Lo que Dios hace con la gente que sabe que tú eres cristiano. Llegas con la amiga, llegas con una cara triste. ¿Qué te pasa, prima? ¿Qué te pasa, comadre? ¿Qué te pasa, vecina? Ay, es que si supieras lo que me está pasando. Y la misma gente dice del Dios que tú tienes. La misma gente te expresa lo que ha visto de Dios. ¿Me explico? Comparto el testimonio de un pueblo. En ese pueblo había una plaga en los animales, estaban muriendo. Pero había una mujer inconversa que sabía que el Dios del pastor que iba a predicar era un Dios poderoso. Así es que le mató una gallina, la mandó el domingo. Siguiente domingo le mata otra gallina y se la manda lavada. El tercer domingo le manda a decir al pastor, ¿quiere la gallina de hoy, la quieren mole verde o mole rojo? Una gallina de rancho. Le dice mi hermano, porque es el pastor, dice, la quiero en mole rojo. Sus animales no se murieron. Y una hermana de la iglesia le dice, oye, ¿y qué pasa con tus animales? Mira, están sanos, están fuertes. ¿Qué vacuna les pusiste? ¿Qué veterinario? Dice, no. Dice, a tu pastor todos los domingos le mandé una gallina y esta última fue mole. Dice, nada más le pedí que orara por mis animales. Y le dice la hermana a su marido, oye viejo, ¿y si le mandamos nosotros también un animal al pastor? Porque, oye, pues ella le está yendo bien y a nosotros no. Prometieron el animal y ¿qué creen? Llegó un comprador y le hace el marido, pues te lo vendo y al pastor le doy otro. Se quedaron sin animales, todos murieron después. Es increíble cómo es que la gente reconoce el Dios que tú tienes y no te das cuenta. No sé si me explico. Lo que Dios está haciendo en la gente inconversa y te ve que tú tienes el respaldo de Dios, pero tu sonrisa desaparece. Tu confianza por ahí quedó en la alacena. Hay que abrir el gabinete o hay que poner vidrio para que por lo menos sepas que ahí está. Gracias a Dios que la confianza no tiene alas, no tiene pies que se vaya por ahí a vagar o a volar. ¿Me explico? Pero dice la Escritura que la mujer describe lo que Dios se había hecho en el corazón de mucha gente. Cuando Dios empieza a tratar con Josué por causa de Jericó, no se lo dijo. No le dijo, mira, te voy a decir un secreto, ya metí temor, ya yo estoy trabajando acá. No. A Moisés sí le dijo, mira, te voy a causar así. A Moisés fue muy explícito. Versículo 5 del capítulo 3. Vamos a Josué 3. Y quiero que ahí veamos otra etapa. Primero, Dios trabaja en el corazón de la gente. Segundo, Dios quiere algo de ti. Tú vas a ver la gloria de Dios. Tú vas a ver las promesas de Dios cumplidas. Dios está guardando silencio. Dios no te va a dar detalles de lo que va a hacer contigo, de lo que va a hacer. Dios por eso tiene que callar, solamente te pide algo. ¿Qué dice el versículo 5 del capítulo 3? Hijos. Sí. Vida. Y Josué dijo al pueblo,
santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hasta ahí Josué no sabía la estrategia de Dios para Jericó. Hasta ahí Josué no sabía. Él sabía que iba a conquistar Jericó. Pero le dice a Josué, a ver, Dios quiere santificación. Vamos a santificarnos porque mañana Dios va a hacer cosas. Hay hermanitos que apenas Dios les dice, mira, deja de chismear. Señor, ¿y qué me vas a dar a cambio de eso? No, deja de chismear primero. Personas que dicen, oiga, y si dejo de tomar, ¿qué me va a dar Dios? No, tú deja de tomar, deja de fumar, deja de pecar. No preguntes qué te va a dar Dios a cambio. A veces nos comportamos así. En la primera palabra, en el primer momento que vemos que Dios nos va a hablar, ya queremos negociar con Dios. Josué fue claro y dijo, Dios pide santidad, porque mañana no es hoy, es mañana. Y nosotros lo queremos hoy, no mañana. Lo queremos hoy. Queremos que llegando a la casa ya recibí la llamada y ya el milagro fue hecho. Queremos que al llegar a casa todo como varita mágica esté acomodado, el guiso preparado y que te diga el marido, ya te calenté las tortillas, siéntate. Queremos que todo sea una magia. No, hay tiempos en los propósitos de Dios. Pero Dios quiere de mí santidad. Dice el versículo 5 que Dios le dijo a Josué que se deben de santificar. Ahora, versículo 15, y quiero que vayamos viendo versículo 15 y versículo 16. En el proceso de lo que Dios va a hacer con nosotros, vamos a ver milagros. Versículo 15, ¿qué dice el 15? Cuando los que llevaban el arca Sí. entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en el tiempo de la siega. El Jordán suele desbordarse. No es un río pequeño, es un río caudaloso. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando los sacerdotes entraron, empezó el primer milagro. Dios empezó a hablar a Josué lo que quería. No les dio explicaciones de todo, pero pidió de Josué obediencia. Por eso Dios le insistió 3 veces, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Josué no le cuestionó a Dios, Señor, ¿y qué vamos a hacer? Mira, que aquí, si fuera Moisés, Señor, ¿y de dónde vas a sacar el agua? Porque ahí sí vemos a un Moisés cuestionando a Dios. Oye, ¿de dónde? ¿Y qué le dijo Dios? Vete a la roca, toca la roca. ¿Me explico? Ahora, versículo 16, ¿qué dice el versículo 16? Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Ceretán, y las que descendían del mar de Araba al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Si el río Jordán pudiera hablar, ¿cuántos milagros vivió por causa de hombres que supieron obedecer a Dios? Impresionante. No se abrió ni cuando Jesús se bautizó, que era el mismo creador. ¿Sí me explico? El río Jordán siguió siendo el mismo. En Amán, piel de niño. En Josué, Elías, Eliseo. Y hay más milagros en la historia del río Jordán. ¿Se acuerdan? Quiero que vayas analizando esto. Si Dios va a hacer algo en ti, hay que esperar el tiempo de Dios. Pero hay que saber callar. No hay que cuestionarle, no hay que presionar a Dios. ¿Y cuándo y por qué, Señor, estás tardando? Se me está acabando el oxígeno, se me está acabando la vida, se me está acabando la existencia. Se está acabando el tiempo. Capítulo 4, versículo 6. ¿Qué pasa después de pasar el río? Fíjate lo que Dios les pide a Israel. Secretos de Dios. ¿Qué dice el versículo 6? Para que esto sea una señal Sí, Laura. entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras?
Versículo 7. Digo, sí, el 7. Que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. A ver, ¿por qué creen ustedes que Dios le dijo a Josué, saquen piedras, una por cada, saquen? Para señal, para marcar. Para señal. ¿Por qué cree que fuera para señal? Pues aquí dice en la Biblia para cuando los hijos... Ok, le voy a cambiar la pregunta. ¿Por qué crees tú que en el proceso Dios permite que tengas cicatrices de dolor? Para testimonio, para la evidencia. Oye mamá, ¿y por qué tienes tus ojeras? Oye mamá, ¿y por qué tienes esas rodillas? ¿Qué te está diciendo Dios con esto? Pon piedras como evidencia de lo que yo voy a hacer. En otras palabras, también hay otra parte aquí. Si un día le dices a tus hijos que el río Jordán se abrió, así como está de caudaloso, ¿te lo van a creer? No. Si tú le dices a tus hijos que Dios hizo un milagro contigo, pero no tienes la evidencia, ¿te lo van a creer? No. Por eso es que Dios permite que el proceso que estás viviendo, en donde Dios te está haciendo ver milagros y no ha terminado, tiene que haber cicatrices de lágrimas, de dolor, para que el día de mañana puedas testificar con la frente en alto que el que te llevó, el que te hizo cruzar un río Jordán, el que abrió lo imposible, está contigo y podrás dar testimonio. Dios ya podía haber callado con los enemigos, Dios ya podía haber acabado con esa gente que busca, Dios ya podía haber intervenido como tú quisieras. Pero dice Dios, no, los tengo que dejar como evidencia de lo que voy a hacer contigo. Aunque no te gustaría, aunque para ti sería más fácil decir, pues ya pagó, ya desquitó, él con Dios, ella con Dios, ¿me explico? Pero si Dios le ha permitido la vida, si Dios concede que le vaya bien a esa persona, es una piedra de testimonio. Porque en tu corazón no hay rencor, porque en tu corazón no hay resentimiento, porque tu corazón está sano, porque tu corazón tiene a Dios. Esas son las piedras del testimonio. ¿Me estoy explicando? Dice la Biblia que Dios le dijo a Josué y a Israel, van a poner una piedra. Capítulo 5, por favor, vayamos al versículo 2. Ya la Biblia nos habla de santidad en el capítulo 3. La Biblia nos habla del milagro del río Jordán en el capítulo 4. En el capítulo 5 la Biblia habla de la circuncisión. Y la circuncisión es desprenderse de algo que no sirve. Por eso es que Pablo habla de la circuncisión del corazón. Por eso es que Pablo dice, oye, saca lo que no te sirve. Es como si Dios te dijera, voy a visitar tu casa y vamos a sacar todas las cosas. Mi abuelita está en la presencia con Dios, la mamá de mi papá. Siempre que viajaba, cargaba un sinfín de cosas. Y un día mi papá le decía, mamita, ¿para qué cargas todas esas cosas? De nada, mi hijo, algún día se van a ocupar. Pedazos de tela, pedazos, bueno. Ahora sí, por su memoria y todo, no menciono todo, pero yo miraba y escuchamos como mi papá decía, mamacita, gracias a Dios que no pesa mucho, pero estás cargando tú. Un día por allá, una manguera del carro se tronó y le dice a mi mamá, ¿y ahora qué vas a hacer? Dice, ya sé, la que me puede dar soluciones, mi mamá. Dice, mamá, ¿qué traes en tu morral? Dice, hijo, si algo te sirve, aquí está. Fue la última vez que mi padre le dijo a mi abuelita que no cargara con tantas cosas. Todo lo que mi papá ocupó para reparar aquella manguera lo llevaba mi abuela ahí. Literal llevaba alambres, llevaba telas, llevaba cintas, llevaba pedazos de cámara, no sé qué tanto llevaba. Y todo porque algún día se iba a ocupar. Versículo 13 y al versículo 15 del mismo capítulo. Versículo 13. Estando Josué
Sí. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, juntándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Qué dice mi señor a su siervo? Te digo, Josué estaba pensando en la estrategia militar. Josué estaba ya pensando en un plan de ataque. ¿Qué le pidió Dios? ¿Ocupaba las sandalias? Dijo: no, quítatelas. Por eso a este capítulo le llamo que Dios pide que deseches aquello que no te sirve. Y eso solamente es un acto de obediencia. No se me olvida cuando por primera vez Dios mandó a unos siervos de Dios a revisar mi casa, y Dios nos dijo que sacáramos lo que no sirviera. Entre esas cosas iba la corbata de mi boda, iba el saco, y yo me rasqué la cabeza y dije: pero eso, ¿qué tiene que ver? Y todavía viene el profeta y me dice: lo vas a quemar. Yo dije: voy a buscar en la Biblia si eso es correcto. Era mi corbata y era mi saco de mi boda. Por un momento yo luché con Dios. Y me dice Dios: quiero tu obediencia. Y le dije: está bien, Señor. De por sí el saco me queda muy grande. No sé por qué, en qué momento me quedó, de verdad, se hizo grande. Que si ahorita lo tuviera, no me queda. Algo pasó con ese saco. Y le terminó quedando al cuerpo de mi padre, o sea, le quedaba bien. Pero la corbata yo vi cómo se empezó a quemar. Y cuando empecé a ver cómo se empezó a quemar, literalmente vi como una especie de culebra en esa corbata. Y me dijo el profeta, me había dicho: esa corbata trae símbolo de culebra. Yo no lo quería creer. ¿Qué me costó? Simplemente obedecer a Dios. ¿Me explico? Cuando estábamos empezando a quemar las cosas, me dice el profeta: el saco no se va a quemar, pero todo lo demás sí. Cuando me quise poner el saco, después me di cuenta que ya no me quedaba. De nada me sirvió que no se quemara. Ya ni supe dónde quedó ese saco. Si se quemó después, se rompió, se pudrió, porque no me quedaba. Nunca lo volví a usar. ¿Qué quiero explicar con esto? Dios nos pide obediencia. ¿Hasta dónde estás dispuesta a quitarte tus sandalias? En el sentido figurado, aquello que parece insignificante. ¿Hasta dónde? Desprenderse de lo que no sirve es lo que Dios quiere de nosotros. Porque Él sigue obrando en secreto. No hay que cuestionarlo, no hay que decirle por qué. Hay que decirle: Señor, yo hago lo que tú quieras. Porque si caminamos con Dios, el éxito está asegurado. El silencio y la obediencia son los aliados perfectos para la persona que quiere ver la gloria de Dios. Para la persona que está esperando en Dios una respuesta, un milagro o su intervención en algo. Capítulo 6, versículo 2, por favor. Capítulo 6, versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Yo lo he entregado. Y yo creo que Josué, si fuera Moisés, le hubiera dicho: no, mira, estoy aquí, todavía no los tengo. Porque eso se lo dijo a Dios: oye, estoy hablando contigo y no se me quita lo tartamudo. Oye, me estás diciendo que me estás entregando a Jericó, a su rey. No los tengo, dámelos. Pero vean cómo Dios obra. El versículo 3 al versículo 5, por favor. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y es para ellos durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero,
Así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Vean cómo Dios le dijo la estrategia. Yo creo que Josué le hubiera dicho, ay Dios, si hubiera sido mexicano. ¿A poco tú crees que con eso? Me imagino a Josué si fuera mexicano como las mujeres con las manos aquí. ¿Me estás viendo la cara o qué? ¿Ya con eso? La importancia de saber callar y escuchar a Dios. Así de fácil. A ver, hazlo, inténtalo. Y nada más no te salgas, si no. Veamos el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no picaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. ¿Qué creen que pasó desde el momento que Josué salió por primera vez con el convoy como Dios le ordenó que iban a ir? Y todos los soldados con absoluto silencio. ¿Qué crees que se imaginaba el rey, los soldados y toda la ciudad de Jericó? Te aseguro que conforme Israel iba dando la primera vuelta, por arriba los espías del rey iban viendo a ver qué hablaban, a ver qué decían, cuál era la estrategia, quién iba a atacar primero, quién. Pero Dios tiene secretos. Y le digo a Israel: no digas nada. Eso es lo que nos cuesta a nosotros. Estamos en la primera etapa del proceso de Dios. Estamos en nuestra primera vuelta de lo que Dios quiere que empecemos a hacer para ver su gloria. Ya queremos que Dios nos diga. Miren, los muchachitos apenas empiezan a verse guapos, ya quieren que Dios les diga si va a ser güero, ojos de color, la muchacha. O el muchacho, si va a ser la más bonita de la iglesia, apenas empiezan a emplumar, ya quieren el gallinero completo. Así somos los humanos. ¿Sí me explico? Los que ya estamos queriendo o estamos esperando en Dios el yerno, la nuera, ya queremos casi nos queremos imaginar los nietos para ver si vale la pena la combinación, y si no, porque la mayoría le dice: mira, queremos que mejore la sangre, la raza, no que la empeores. ¿Por qué no callamos? ¿Por qué no vivimos la primera experiencia, la primera etapa con Dios en silencio y dejemos que Él haga lo que sabe hacer? ¿Por qué hacemos como que también a nosotros se nos olvidó pedírselo a Dios? ¿Por qué no hacemos que como que ya se me olvidó decirle: Señor, salva a mi marido, salva a mis hijos, salva a mi esposo, salva a... Como que hacemos como que se nos olvida. No por Dios, no porque quiero olvidar la petición, no, porque necesito frenar mis razonamientos. Que está diciendo: mira, y ahora está empeorando, ya gastó de más, mira, ya te grita más fuerte, mira, ya está diciendo más groserías, porque tus ojos están viendo que no hay cambios. ¿Qué dice tu mente? Y es cuando el tren de tu mente no puede frenar. Es necesario que aprendas a dar las vueltas en silencio. Que cuando dobles rodilla, levantes tu cara en silencio. Porque si tú empiezas a preguntar, empiezas a hablar, el espía que Satanás ha enviado va a escuchar. Por eso Dios dice: da las vueltas en silencio. Nos cuesta mucho, porque ya quisiéramos llegar al último día para dar las vueltas que nos toca dar. ¿Mande? Y saber qué va a pasar. Ni los soldados sabían que iba, además ni Josué sabía lo que iba a pasar. Cuando Dios le dijo: en cuanto griten todos, cada uno corra hacia adelante donde esté. Dios nunca le dijo: voy a tirar la ciudad. Dios nunca le dijo: va a temblar. No, solamente a correr. Josué hubiera sido Moisés, le hubiera dicho: Señor, ¿y para dónde quieres que corra? Porque cuando estaban frente al mar, le dijo a Dios: mira, Señor, por aquí está el mar. ¿Y qué le dijo Dios? Por eso digo, entre Josué y Moisés, Moisés le sacaba más cosas a Dios. Pero Josué aprendió y nos enseña esta gran lección. El silencio y la obediencia es la combinación perfecta para ver
lo que otros nunca verán en su propia vida. ¿Quién más tiró muros? ¿Quién más hizo lo que Josué hizo? Nadie. Nadie. ¿Me explico? Dios nos ha escogido para hacer en nosotros algo especial. Por eso pide silencio y obediencia. Y en el segundo día, yo creo que los otros guardias enviados por el rey, lo mismo, estaban listos para ver si escuchaban algo, pero la misma estrategia. ¿Cuántas veces, cuántos días dieron vueltas? 7 días. Esto me recuerda cuando Elías mandó a su criado, después de haber matado a los sacerdotes de Baal y haber visto el fuego descender del cielo. Dice la Biblia que lo hizo volver 7 veces para ver la gloria de Dios. Quiero acercarme al punto en el cual Dios me ha llevado a pensar en esto. La importancia, ¿qué hubiera pasado si Dios le hubiera dicho a Josué: Josué, si alguien en la última vuelta, cuando deben de estar en silencio, hablara, volverás a comenzar? ¿Qué crees que hubiera hecho Josué? Volvería a comenzar. Porque si hay algo que Josué estaba entregado, empeñado y apasionado, es ver la gloria de Dios. Y cuando algo no funcionaba, ¿qué vemos en Josué? Cuando justamente después de esto, la familia tomaron el anatema y perdieron una batalla. Dice la Biblia que Josué agarró sus ropas, se llegó decepcionado y le dijo: Señor, ¿qué pasó? Y dijo Dios: ay, yo no tengo la culpa. Hey, abre los ojos, ve tu pueblo. Ahí aprendió la lección Josué. Te aseguro que si Dios le hubiera dicho eso a Josué, si alguien llega a hablar en esas vueltas de silencio, volverás a dar vueltas y comenzarás de cero. Josué lo haría. Y a ese hombre que se atrevió a hablar, ¿qué crees que le hubiera hecho? Lo hubiera matado. Si regresas al capítulo 1, cuando Israel está hablando con Josué, le dijeron: mira, Josué, te vamos a seguir, y cualquiera que no te quiera obedecer, que muera. Eso dice Josué capítulo 1. Por eso te aseguro que si Josué hubiera vivido esa experiencia, él no lo piensa 2 veces. En otras palabras, debes de saber de que vas a sacrificarte o a desprenderte de lo que sea con el objetivo de ver la gloria de Dios en tu vida. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, dice la Biblia que ahí Josué llegó el momento que le dijo a todos, versículo 15, vamos al versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba. Un poco más temprano. Y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. 7 veces. Las primeras 6 en silencio, como todas. Yo creo que hasta los guardias estaban arriba. Ya es lo mismo, vente, vámonos. ¿Me explico? Pero había una ciudad con miedo, había un ejército con miedo, había un rey con miedo, había todo un imperio con miedo. Y Dios en silencio. Hasta entonces Dios no le había revelado a Josué cómo iban a entrar. Hasta entonces Dios no le había dicho: mira, Josué, te preparas porque va a haber escombros, llévate zapatos de suela gruesa porque las piedras. No. Versículo 15, Dios fue preciso. Versículo 20, ¿qué dice el versículo 20? Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Dice la Biblia que cuando llegó el momento de hablar, de gritar, yo me imagino que fue alabanza a Dios. Pasó lo que nunca se imaginaron. Aprende cuando debes de callar y cuando no debes de callar. Cuando tienes que hablar con Dios y cuando tienes que hablar con el prójimo, que te diga: oye, ¿y cuándo? Tú dile: pronto. Pronto. Dios tiene todo en su tiempo. ¿Me explico? Vale la pena callar cuando Dios solo te pide algo y en tu mente, aunque no parezca común, aunque no sea ordinario o no lo hayas visto en otras personas,
pero Dios te pide obediencia. No cuestiones a Dios, calla. Dile a tus pensamientos que callen, porque las vueltas tienen que ser en silencio. Una cosa es que pidas y clames a Dios, y otra cosa es que le des rienda suelta a tus preguntas. ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿A qué horas? ¿Qué más preguntan? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Eso es lo que nos cuesta callar. Regresemos a Job, porque Dios le está diciendo a Job, capítulo 33. Le dice Dios a Job, escucha. Por eso hay una coma en el versículo 31. Escucha, Job. Yo me imagino a Dios con esa paciencia, con ese atributo, y a un Job desesperado por dentro, pero resignado por fuera. Escucha, Job, y óyeme. Calla. Yo voy a hablar. El único que puede meter miedo a tus enemigos es Dios. El único que puede impactar a tus enemigos es Dios. El único que puede reprender al diablo es Dios. El único que va a hacer vallado, fortaleza a tu alrededor y levantar muro fuerte es Dios. Por lo tanto, si tú eres el Job, calla. Aprende como Josué Israel a dar las vueltas. Es lo más difícil. Yo mismo le decía a mi mente y a Dios, Señor, ¿cómo le digo a mi mente que calle? ¿Cómo le digo a mi corazón que no sienta eso? ¿Cómo le digo que tú dices en tu palabra que la justicia te pertenece a ti y la venganza es de ti? ¿Cómo se lo digo? Cuando mi mente, mi corazón me grita lo contrario. ¿Cómo? Cuando todavía me dan como a David la oportunidad de llegar, ensartar la espada y que nadie se dé cuenta quién mató al rey. ¿Sí me explico? Y con esa valentía solamente corta un pedazo de la capa y sale y le dicen los demás, oye, ¿lo mataste? No. ¿Cómo? Si tenía la oportunidad. Dijo, no. ¿Cómo le digo yo a mi mente que la venganza vendrá de Dios? Simple, no fácil, no fácil. Que así como me pongo una cinta en la boca para que no pueda hablar, yo le dije a Dios muchas veces, ponme la cinta en mi mente, para que mi mente no hable. ¿Me explico? Hay un canto que siempre lo guardé. Espera el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. Sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Salgo de una clase del instituto, empecé a llorar en el carro. Empecé a llorar por el proceso que estaba pasando. Y camino a la casa. Algo pasó con el estéreo, no sé si con el volante oprimí algo pasó, se enciende un carro, un canto en el estéreo. Y dice que ¿por qué cuestiono a Dios? ¿Acaso puedes tú más? ¿Tu fe? ¿O es Dios? Yo empecé a llorar, me solté literalmente, no quería llegar a la casa. Llegué a la casa, salió Modesto, abrió la puerta. Mi esposa me ve triste, le digo, no pasa nada, me dio de cenar, pero mi esposa estaba preocupada. Y pareciera que a Modesto le hubieran dicho, pon tal canción. Va, agarra su celular y regresa a la mesa para cenar. Y pone la canción. Y solté el llanto. Comencé a llorar. Y le dije a mi esposa, después te explico, no te preocupes, todo está bien. El canto que había salido en el estéreo y el canto que puso para cenar, Dios me estaba hablando. No es fácil callar en las vueltas. No es fácil. No es fácil mirar que las fortalezas, los muros son grandes, que es imposible, no es fácil. No es fácil escuchar, ver, sentir y callar todavía no es fácil. Pero si Dios pide que calles, escucha a Dios. Si Dios te dice calla, yo te quiero justificar, al menos que tengas tus propias razones. Vamos a orar. Pónganse de pie.